Bueno, espero que todos estéis bien y es una alegría conectarnos otra semana más. Hacemos una nueva sesión de Give Back Online de Teton Valley. Esta iniciativa nació hace ya más tiempo del que nos gustaría, la verdad, hace ya 2 meses, 70 y pico días, que empezó esta iniciativa un poco como intención, ¿no? Con el objetivo de abrir el ecosistema y que eso que hacíamos en campus y que llevamos 10 años haciendo y que eso lo sabe muy bien Alex, pues abrir las puertas completamente y apoyándonos en la tecnología, pues hablar de temas que creíamos que eran importantes durante estas 3 semanas que afectan tanto al ecosistema. Hoy tenemos la suerte de contar con Alejandro, Alex Barrera, que es CEO del Report y es cofundador de Tom Valley, para el que no lo conozca, porque bueno, han pasado 10 años y al final siempre veis nuestras caras, pero pues Alejandro es uno de los cofundadores de Teton. El título de la sesión de hoy es ¿Cómo planificar una estrategia para tu startup en tiempos de crisis? Bueno, una estrategia, por así decirlo, se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados. Creo que actualmente manejamos una cantidad de incertidumbre increíble y que es importante muchas veces pues pararse un poco a replantearse muchas cosas y realmente hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer, si es necesario pivotar, modelos de negocio, cuáles son las tendencias y bueno, un poco pues ver qué cambios vienen. Como sabéis, y para el que no lo sepa, la estructura de la sesión vamos a hacer 20-30 minutos de exposición con Alejandro y podéis utilizar el chat para hacer cualquier tipo de pregunta. En la sesión de hoy, al no haber diapositivas, Alejandro va a poder ver las preguntas en cualquier momento. Así que podéis utilizar el chat y nada, a través de ahí hacemos las preguntas. Sin más, simplemente agradecerte, Alejandro, una vez más por estar hoy con nosotros otra mañana. Placer como siempre y ya sabes, no Alejandro, Alex, que Alejandro suena muy mal, solo me llama Alejandro mi madre cuando se enfada. Pues nada, aquí eh, no estamos enfadados. Genial, pues muchas gracias. Oye, lo primero un placer, encantado como siempre participar en estas cosas. De hecho, me estaba pensando ahora que decías esto de lo de los 10 años, que cuando estuvimos en la fiesta de los 10 años, hablaba con Luis Rivera, que es otro de los cofundadores, y decía, joder, tío, no conozco a nadie de los que están aquí. Y ya que somos mayores, ya esto no... Pero bueno, algún día haremos una sesión, si queréis, de contar batallitas de cómo empezó todo esto, que también tiene sus risas. Sí. Eh, pues bueno, yo simplemente me encantaría que esto fuera lo más dinámico posible. Es decir, yo puedo aquí dar la chapa del siglo si es necesario, digo, pero me gustaría más que fuera dirigido un poco por las inquietudes y las preguntas que tenéis todos y que entablemos un diálogo alrededor de eso, ¿vale? Yo voy a ir contando cosas, algunas os llamarán la atención, otras no, y un poco en función de eso, pues me vais contestando. A ver, que saque aquí mi guión. A ver, lo primero que siempre digo cuando hablamos de este tipo de cosas, sobre todo alrededor de estrategias, que cuando hablamos de estrategia hablamos de tendencias, ¿vale? Hay una serie de tendencias y lo importante es ir controlando las tendencias y ver cómo va evolucionando. Hay mucha gente que me dice a veces, oye, tío, es que eres tan negativo, y digo, a ver, no soy negativo, digo, soy realista, es decir, hay que conocer los datos y saber lo que está pasando para poder tomar decisiones. Si tomamos decisiones sin tener datos, las probabilidades de que nos peguemos un guantazo son importantes. Entonces, algunos de estos datos, o la interpretación moral de estos datos, o el juicio moral es individual. O sea, hay gente que ve un dato y dice, pues esto es horrible, esto es fatal, y hay otra gente que dice, ah, pues mira, aquí hay una oportunidad. Y yo creo que partiría de la base de que hay que ser consciente de esto. Hay que intentar, cuando hablamos de estrategia, hacerlo más, no voy a decir amoral porque no es la palabra, pero digamos intentar no juzgar los datos o las tendencias de ninguna forma. Es lo que es lo que está sucediendo. Y ahora la pregunta que hay que hacerse es qué podemos hacer con eso, ¿no? Entonces, por comenzar esto, diría que muchas de las tendencias o de lo que está sucediendo ahora mismo durante el coronavirus, durante los lockdowns, las desescaladas, etcétera, no es nuevo, ¿vale? Todo esto estaba ya pasando. El coronavirus lo único que ha hecho ha sido acelerar, digamos, algo que ya estaba pasando. O sea, muchas de las tendencias estaban ya ahí, el trabajar desde casa estaba ya ahí, el hacer educación en remoto estaba ya ahí, el empezar a tener, digamos, alternativas a las cadenas de suministro y tener suministros más cercanos a tu país estaba ya ahí. Es decir,
no hay nada en particular que digamos que el coronavirus está alterando como tal, pero sí es verdad que le ha metido como de 5 a 10 años de acelerón de golpe. Con lo cual, muchas empresas que estaban jugando a estamos entrando, vamos a ver si hacemos digital transformation, que a la gente se le llenaba la boca con esto, pues a todos los del digital transformation les han pillado en bragas, ¿vale? Entonces, partamos de esa base de que realmente no hay nada nuevo. Entonces, lo que sí es interesante o sí que es importante es que esto lo que ha hecho ha sido acelerar la nueva era de innovación que ya estaba aquí. Es decir, todo lo que tenga que ver con desarrollo ágil de producto, todo lo que es product development, agile cycles, decisiones con datos, data-driven decisions, todo lo que es trabajo remoto, digitalización de procesos, un incremento de la automatización y en particular incremento de la automatización con inteligencia artificial, es decir, no solamente la digitalización, sino digitalización y luego una vez que tienes la digitalización, la parte de la capa inteligente, bueno, comillas, inteligente, ¿vale? Todo eso es el paradigma que yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí hemos vivido, hemos mamado. Cuando hace 10 años empezamos Tetuan Valley, lo que nosotros queríamos dar eran estas nuevas normas o estas nuevas reglas del nuevo paradigma de innovación. Ahora muchos de vosotros cuando llegáis a Tetuan Valley ya lo conocíais, ya os sonaba o lo habíais trabajado en algún punto, con lo cual implica que esto ya estaba pasando, ya había digamos un core, ¿no? Un núcleo de gente que ya empezaba a entender esta perspectiva. Entonces, realmente esto hay que entenderlo como que es un nuevo cambio de era, en donde vamos hacia una era de innovación con mayor cantidad de datos y mayor automatización. De nuevo, no os estoy diciendo nada nuevo que no conocierais ya, pero es verdad que este acelerón lo que hace es ponernos de lleno en esto. Y esto tiene problemas. Me consta que algunos de vosotros conocéis a Agustín Baeza de la Asociación de Startups y Agustín dio una charla hace un tiempo ahí en Tetuan Valley sobre el impacto de la regulación en las startups. Pues esto es una de las partes que más vamos a ver afectada en los próximos meses, próximos años, porque este acelerón tecnológico o este acelerón del coronavirus lo que está haciendo es que todo el mundo digitalice, todo el mundo ponga un montón de cosas online. Y si antes estábamos teniendo problemas con la regulación actual, porque la regulación actual no engancha, no está diseñada para regular las cosas digitales, lo que va a suceder ahora es que esto va a ser todavía más, o sea, va a haber un mayor impacto de problemas de ajustes entre regulaciones, ¿vale? Entonces, va a haber necesidad de nueva regulación, va a haber nuevas necesidades en torno a qué regular y cómo regularlo. Lo mismo va a pasar con la privacidad y la ética. Es decir, pensar que ahora todo el mundo está poniendo cosas online y a tomar por culo la privacidad. Justo ayer veía en la televisión un centro comercial, no sé si era en Sevilla, decían, me parece, el mayor centro comercial de Sevilla, que tenía un marcador que contaba el porcentaje de ocupación del centro comercial. Y me entraba la risa porque digo, todavía me acuerdo cuando empezaron a aparecer los digital beacons que las startups intentaban venderlo a los centros comerciales para indicarles el número de gente que entraba en su tienda, que salía, cómo se movía por la tienda, cuáles eran los mapas de calor, dónde se acumulaba la gente y todos los tenderos, digamos, toda la gente en los centros comerciales pasaron en globo de esto. O sea, estoy hablando de que eso fácil puede tener 8 años. Y ahora resulta que se está usando para controlar los aforos, para ver dónde se acumula la gente, etcétera. Eso sí, este proceso de adopción rápida, todos los que lleváis un tiempo en tecnología sabéis que cuando se adopta algo rápidamente pasan 3 cosas. Deuda técnica, la privacidad a tomar por culo y suele haber problemas de seguridad informática, ¿vale? Entonces, son 3 cosas que van de la mano de un rápido acelerón, ¿no? de adopción tecnológica. Y esto lo vamos a ver. Y va a ser preocupante. O sea, ya empieza a haber indicios preocupantes de control de seguimiento de personas. Probablemente no vamos a poder viajar a determinados sitios si no tienen acceso a nuestros datos de salud, a nuestros certificados de que hemos pasado determinados virus. De hecho, ciertas ramas tecnológicas o digamos cierta tecnología disruptiva como puede ser blockchain
está siendo usada y me consta porque tengo acceso a gente que trabaja con IATA, por ejemplo, se está empezando a plantear para crear pasaportes descentralizados con toda la información de los pasajeros para que todas las líneas aéreas y países puedan comprobar si usted está en un buen estado de salud y pueda entrar o no en el país, ¿vale? Es decir, estamos llegando a unos niveles de control y de erosión de la privacidad importantes. No, de nuevo, reitero lo que he dicho al principio, no voy a entrar a juzgar si esto es bueno, si esto es malo. Desde el punto de vista de la estrategia, lo importante es que no entremos a juzgar esto. A título personal, podemos considerar que es horrible, podemos considerar que es necesario. De hecho, la moralidad en muchos casos evoluciona, ¿vale? O sea, los principios y los valores morales, y lo hemos visto en estos últimos años, lo que antes nos parecía completamente irracional, Trump lo está volviendo la norma, entonces ya no te sorprenden determinadas cosas o determinadas actitudes. Entonces, bueno, creo que es importante ser asépticos, ¿vale? En este sentido. Toda la parte de viajar está siendo gravemente afectada. Aunque estemos hablando ahora de corredores seguros y de abrir la desescalada en julio en España en particular, mucho de esto es, y con perdón de la expresión, es bullshit, ¿vale? Va a haber muchísimas restricciones, va a seguir habiendo cuarentena, vamos a ver rebrotes y vamos a ver reproches. Es decir, países que de repente han abierto un corredor seguro con algún otro país. Por poneros el caso que me viene a la mente, que me reía con mi mujer el otro día, y digo, en julio se abren las fronteras, desembarcan los alemanes en las Islas Baleares o en distintas partes de España. Se infectan 40 de los alemanes, vuelven a Alemania y empiezan a infectar alemanes ahí. Los alemanes lo detectan y se monta un pollo a nivel de relaciones internacionales de narices porque España tiene la culpa de que haya más casos en Alemania, bla, bla, bla. Yo no sé si hay algún alemán, pero en general los alemanes, los españoles somos idiotas porque siempre reconocemos que lo hemos hecho mal. Y los alemanes son idiotas porque lo hacen mal muchas veces y nunca lo reconocen. ¿Vale? Entonces, imaginaros la situación y cómo de repente rápidamente toda esta situación de aeropuertos abiertos, vuelos abiertos puede cambiar de un día para otro. ¿Vale? Entonces, ahora mismo hay muchísima incertidumbre en los viajes. Ayer leía justamente que los vuelos se van a duplicar y triplicar en precio. Muchas líneas aéreas están ya en bancarrota, están siendo rescatadas. Lufthansa, hace poco KLM y Air France. Vamos a ver un efecto. Avianca quebró el otro día. Es decir, va a haber un efecto dominó, con lo cual lo que van a ser viajes aéreos van a ser problemáticos. Entonces, esto afecta a todos los que tengamos que viajar. Yo solía viajar mucho a conferencias y cosas por el estilo, pues todo esto se va a ver disrumpido, es que en español no tenemos esta palabra, pero vamos, se va a ver afectado, y afectado además con un grado de incertidumbre grande, es decir, por mucho que nos cuenten en la televisión lo que les dé la gana, de un día para otro esto puede cambiar, ¿vale? Y creo que es importante que lo sepamos todos porque de cara a una planificación puede ser que de repente te vayas a Taiwán y te quedes atrapado ahí, ¿vale? Es decir, no entra, no, o sea, entra dentro de los planes y debería entrar dentro de los planes. Va a haber más oleadas de esto, ¿vale? O sea, cualquiera que piense que esto va a desaparecer debería replantearse esto, ¿no? Va a haber más oleadas, nadie tiene claro si van a ser peores o mejores. La teoría dice que en teoría el virus a medida que evoluciona, cualquier virus a medida que se distribuye por una población mayor, las mutaciones tienden a, digamos, eliminar las variantes más virulentas que matan al huésped lo más rápido posible, con lo cual lo que queda en la población suele ser menos virulento. Esa es la teoría. Estamos viendo que la teoría que se tenía de inmunológica y de virología en algunos aspectos del coronavirus no se está cumpliendo, con lo cual tomemos esto con cautela, pero lo que sí es muy factible es que vaya a haber rebrotes y vaya a haber cosas. Entonces, es importante que cualquier startup, cualquier organización planifique para momentos de lockdown on and off. Es decir, parte de nuestra estrategia como startup tiene que plantearse en que
esto va a ser lo habitual, va a haber momentos en donde va a haber regiones en donde no vamos a poder acceder o la nuestra misma va a estar cerrada temporalmente. Entonces, tenemos que tener mecanismos en nuestra organización para poder lidiar con eso y que no nos pillen bragas. Es decir, todas estas empresas que han digitalizado todo y ahora de repente quitamos la digitalización porque nos dejan estar en fase 2 y asumen que no van a volver a tener que usar eso, si de repente pasa cualquier otra cosa, no tienen plan de contingencia, ¿vale? Entonces, cuidado con asumir que esto va a desaparecer porque es muy factible que no desaparezca. Ojalá me equivoque, ¿eh? De nuevo, partimos siempre en estrategia y sobre todo cuando planificamos a futuro de incertidumbre y de probabilidades, ¿vale? Pero las probabilidades, por lo que está pasando en China, China ha vuelto a hacer un lockdown de no sé cuántos millones de personas, o que afecta no sé si eran 80 millones de personas, lockdown como físico como a 80.000, es decir, ha habido un rebrote en Corea, veremos si va a haber un rebrote en Hong Kong, ahora que ha habido todo el pollo que hay montado ahora mismo en Hong Kong con las protestas, es decir, cuidado con estas cosas porque incluso en países que aparentemente decían que todo tal, está habiendo rebrote. Entonces, la lógica dicta y las probabilidades dictan que aquí también los va a haber, con lo cual hay que planificar para ello. A nivel de venture capital, ¿vale? Que tal vez es lo que, y a nivel de inversión, que a mucha gente, normalmente es tal vez como startup de las cosas que más nos tocan, hay cash, hay muchísima liquidez en el sistema, pero obviamente la gente se está planteando o replanteando la estrategia de inversión a ver a qué invierten y cómo invierten. Los datos preliminares que han estado entrando, tanto desde Estados Unidos como Europa como España, hay que cogerlos relativamente con pinzas, ¿vale? Por ejemplo, si os cogéis el primer trimestre en Estados Unidos, hay que plantearse que el ostión importante en Estados Unidos llegó pasado el primer trimestre o casi pasando el primer trimestre, con lo cual los datos no van a reflejar el impacto del venture capital o el impacto que ha tenido el coronavirus en venture capital en Estados Unidos. En Europa, dependiendo de los países, también ha pasado lo mismo. En España, que yo he estado llevando la cuenta de los datos, se nota y bastante. No se ha notado tanto el número de operaciones porque más o menos se mantienen bastante constantes, pero sí se ha notado en el volumen de las operaciones. Es decir, todas las grandes rondas, que en muchos de los casos implicaba una coinversión con inversores de fuera, se han volatilizado. Esto no significa que no vaya a verlas y no significa que no las haya, ¿vale? Sino que estadísticamente hay bastantes menos. Entonces, todas aquellas startups que estuvieran buscando una ronda grande, importante para hacer un scale-up, probablemente van a tener ahora ligeros problemas para conseguirlo. El resto, pequeñas rondas, sigue habiendo. Seed Capital está bastante afectado, es decir, todo lo que viniera de Business Angels y de fortunas personales, obviamente está teniendo un impacto. También os digo una cosa, yo creo que no se está viendo el efecto real que está teniendo esto porque el sistema va retrasado, ¿vale? Es decir, el primer shock que tuvimos fue el shock de, oh Dios mío, el virus está aquí y nos está afectando a todos. Y de repente entra el pánico y la angustia, la gente empieza a hacer más ruido de lo que debería, se empiezan a agobiar. Entonces, eso fue un primer shock. Luego hemos pasado por el shock de estar encerrados y ahora que estamos entrando en la desescalada, la gente como que está viendo el cielo abierto y está diciendo, qué guay, todo está volviendo a ser como era. Yo creo que es importante que tengamos cautela con esto porque en el sistema va a haber un desfase importante. Va a haber muchos negocios que no se van a recuperar. No se van a recuperar, sobre todo porque la gente está consumiendo menos, porque la gente se está gastando menos, porque hay gente que directamente se está quedando en la calle y gente que estaba en ERTE y que se está quedando en la calle o que se va a quedar en la calle eventualmente. Entonces, este desfase en la pérdida del poder adquisitivo de los usuarios lo vamos a ver en los próximos meses. No lo estamos viendo ni ahora ni lo hemos visto antes. Lo que hemos visto antes fue el shock de, hostia, qué susto, no voy a gastar, pero seguía teniendo dinero. En los próximos meses vamos a ver el shock de, joder, no tengo dinero, ¿vale? O no tengo trabajo y no tengo dinero. Y esto va a pasar en todas las geografías, ¿vale? Entonces, mucho cuidado por cómo estáis haciendo
digamos, el planteamiento financiero a medio o largo plazo, porque a corto plazo da la impresión de que todo sigue igual o que se está recuperando, pero mi personal opinión, cogerlo como os dé la gana, mi opinión es que no va a ser así. Vamos a ver un impacto sostenido a medida que pasan los meses del año. Entonces, cuidado con cómo planteáis o bien las rondas o cosas por el estilo, ¿vale? Aquí siempre digo, no, a ver que lo encuentro por aquí. ¿Dónde está? Aquí comentaba sugerencias a veces con el tema de rondas. Si tenéis rondas pendientes o estabais apalabrando rondas, cerrarlo lo más rápido posible. Todo lo que tenga que ver con asegurar cash y war chest para el futuro, cerrarlo lo más rápido posible. Si tenéis una oportunidad de levantar pasta, ir a por ella. Porque ahora mismo parece que todo, de verdad, parece que todo está yendo bien, pero a mí me llegan informes de todas partes del mundo y no está bien. Estructuralmente hay muchas cosas que van a estar tocadas y el efecto lo vamos a ver a posteriori. Entonces, cuidado con estas cosas. Lo mismo pasa en las rondas, ¿vale? Es a lo que voy. Muchas de las grandes rondas en Europa provenían de Estados Unidos y de Asia, ¿vale? Sobre todo M&A, lo que eran adquisiciones, IPOs y cosas por el estilo. Entonces, todo esto se ha secado. Si esto no fuera suficiente, encima de eso, Europa y Estados Unidos, pero Europa lleva un tiempo bastante asustado con la expansión de China y las inversiones chinas en Europa. Entonces, se está azuzando a mucha gente, a muchos de los países, para que restrinjan inversiones chinas o inversiones asiáticas. Esto está teniendo un impacto importante en todo lo que sea inversión extranjera y todo lo que sea una compra de una empresa o una potencial éxito o cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, esto ya estaba pasando, no es que sea nuevo, pero es verdad que se ha incrementado considerablemente el escrutinio y el control sobre estas cosas, ¿vale? Lo mismo pasa en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos han llegado al punto de que hace unos días, el Congreso aprobó el delisting de empresas que cotizan en el Nasdaq y en New York Stock Exchange, asiáticas, de China principalmente, y lo cual es una locura, ¿vale? Y bueno, tendrá efectos y reverberará en los mercados financieros probablemente de Londres, de Hong Kong, etcétera. Pero a lo que quiero decir es hay un sentimiento creciente anti-China y anti-Estados Unidos, si queréis verlo así, porque la reacción opuesta, que está cortando, digamos, los grifos de inversión internacional. Entonces, lo que eso supone es que toda la inversión que vamos a ver en los próximos meses y años va a estar generalmente centrada en Europa, en España y en Europa, lo cual, pues bueno, es bueno y es malo. Es malo porque los inversores en Europa, por norma general, suelen tener más problemas con el riesgo, les suele gustar menos el riesgo y esto es problemático. Por otro lado, también los inversores en España son, y con perdón de la expresión y con salvedades, ¿vale? Voy a generalizar aquí, son bastante todavía gañanes comparado con otros inversores más internacionales. Una de las cosas positivas que estaba sucediendo en España es que al hacer coinversión internacional, el nivel y la aceptación y lo que pilotaban los inversores nacionales ha ido en aumento considerablemente. Veremos qué pasa ahora cuando eso desaparece, ¿vale? Entonces veremos las condiciones de los contratos, las condiciones de las inversiones, cómo van a evolucionar. Espero equivocarme y espero que se mantenga un poco el sabor que hemos tenido hasta ahora, que ha sido muy bueno, porque la evolución del venture capital en España ha sido muy buena en los últimos años, pero veremos qué pasa, ¿vale? Cosas, efectos que están sucediendo a nivel de sectores, ¿vale? Sectores que se han afectado tanto en positivo como en negativo como en neutro, ¿vale? Cosas negativas que se han ido a la mierda, pues obviamente todo lo que tenga que ver con travel, todo lo que es travel, mobility, todo lo que sea recursos humanos, real estate, todo eso se ha visto afectado tremendamente. Dicho eso, creo que es importante, que es verdad que con el rebote de la economía, que eventualmente sucederá, todo esto volverá.
¿vale? Es decir, volveremos a ver turistas, volverá la gente a comprar 5.000 casas para ponerlo en Airbnb, volverá la movilidad. De hecho, me llegaron ayer mensajes de que Car2Go ya está en activo, de que, digamos, todos los car sharing en Madrid están empezando a volver a activarse, con lo cual todo esto va a volver. La pregunta, obviamente, como una startup es cuánta pasta tienes en el banco para aguantar el tirón a cero, ¿vale? Y esto es lo que va a devastar muchísimas compañías. Si tenéis capacidad y músculo financiero y podéis reducir los costes al mínimo, vais a poder aguantar el tirón. Y si estáis en esos sectores, va a volver a rebotar, ¿eh? Eso no van a desaparecer, ni mucho menos. Lo mismo pasa en sectores que han ido ahora muy bien, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con streaming en real time, todo lo que tenga que ver con educación online, tema de telemedicina, por ejemplo, todo el tema de la compra en remoto, todo lo que sea estilo Globo y cosas por estilo, groceries online, que ahora está viviendo un boom espectacular. Todas estas empresas ahora corren el riesgo de haber invertido tremendamente para ampliar la infraestructura y que cuando esto vuelva a la normalidad los índices vuelvan a algo más normal. Aquí siempre queda la duda de si después de tanto tiempo usando estos servicios se va a quedar un pozo en donde la gente ya va a adoptar la nueva, lo que llaman la nueva normalidad como lo normal y entonces van a retener parte de ese incremento que tuvieron. Yo creo que en algunos sectores sí lo vamos a ver, en otros lo dudo mucho. En otros dudo que se quede mucha más gente de la que ya tenían o del crecimiento natural que ya tenían estas industrias previo a esto. Es decir, yo no veo a mucha gente que vuelva a hacer todo con Zoom, por ejemplo, si no lo estaba haciendo antes. Es a lo que voy. ¿Vale? Es decir, obviamente va a haber gente que va a permanecer, pero yo creo que el rebote va a ser también grande. Entonces, cuidado si estáis en alguno de estos sectores que estáis viendo un crecimiento exponencial y ser conscientes de que puede darse el caso de que en un momento dado todo ese crecimiento desaparezca de golpe. ¿Vale? Entonces, planificar o sea, el problema de estos shocks de demanda es lo que en Toyota muchas veces se llamaba desperdicio, ¿vale? El muda, muri. Esta, digamos, volatilidad que tienes de demanda, de repente tenía poca demanda, ahora tengo mucha demanda, ahora vuelvo a caer la demanda, genera muchísimas ineficiencias en las empresas, ¿vale? Entonces, lo bueno que tenemos como startups es que nos podemos adaptar muy rápido, para bien y para mal, lo cual implica que ser conscientes si estáis viendo un crecimiento muy grande, que puede darse el caso de que esto se revierta. Entonces, ¿qué tenéis planificado si eso pasa? ¿Vale? Lo mismo al contrario, si de repente tenéis un crecimiento muy saludable y de repente esto ha desaparecido, pues planificar cómo reducimos absolutamente todo a cero para esperar a cuando empiece a repuntar, ¿vale? No siempre es fácil, pero si hay organizaciones que pueden hacerlo, somos nosotros, ¿no? Que en muchos casos los costes todavía no son tan fijos. Gente que yo creo que se va a seguir quedando, ¿no? Que vamos a ver que probablemente retengan bastantes cosas. Temas como online payments, ¿vale? Una vez que ya has aplicado pago online, y ya lo tienes integrado en tu sistema, no lo vas a quitar luego, con lo cual vas a mantener todas estas cosas. Ha habido bastante migración a neobancos, es decir, todas las industrias que hagan un lockdown de los usuarios probablemente, porque es más eficiente hacerlo online, probablemente retengan bastante parte de esa gente, ¿no? Entonces, pues eso, cosas como neobancos, cosas como pagos online, cosas como educación online, no la educación online que estamos viendo ahora, ¿vale? Es decir, yo como padre me hierve la sangre cuando la gente dice, no, qué guay, los colegios se están poniendo mierdas. Perdona, no, esto no es un sustituto del colegio. Que a mí me hagas un Zoom y me mandes un bingo online, no es un sustituto del colegio. Si vamos a hacer homeschooling y educación en casa requiere otras cosas completamente distintas, tiene unos ritmos y una dinámica muy diferente a lo que es sentar a un niño delante de un ordenador. Con lo cual, cuando hablo de educación online, descartar este sustituto, con perdón, de mierda que estamos teniendo ahora todos los padres, y me refiero más
a la educación nuestra a título personal, de estar descubriendo, pues yo qué sé, un módulo online en donde te permite aprender una nueva tecnología o te permite, yo qué sé, desarrollar otras cosas. Yo, mira, estoy viendo que Agustín, que antes de mencionar estaba conectado, Agustín le ha dado ahora por ponerse a ser como el pianista de televisión española, ¿cómo se llamaba esta mujer? De la del telecupón, joder, qué mayor soy. Pero bueno, le ha dado por tocar más el piano de lo que tocaba antes. Con lo cual, pues a lo mejor se pone a buscar cosas nuevas de composición online, es decir, todo lo que sea desarrollar nuestro desarrollo personal como personas y no tanto como el sustituto de la educación tradicional para los niños, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que va a haber mucha gente que va a descubrir que puede formarse un poco más de forma autodidacta a lo que se estaba haciendo y eso probablemente se vaya a mantener. De nuevo, yo creo que en nuestro audiencia que somos los que estamos hoy aquí, esto no es ninguna sorpresa porque yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí ya lo hacíamos, pero va a haber mucha otra gente que probablemente sí que lo haya descubierto como una opción, sobre todo para un reciclaje, ¿vale? Es decir, a nivel laboral vamos a ver un impacto brutal, ¿vale? Me voy a meter con esto, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, voy a terminar con gente que va a coger fuerza. Todo el tema de ciberseguridad. Todas las empresas que estén en ciberseguridad, eso se va a quedar. Es decir, una vez que has hecho una inversión en ciberseguridad, lo vas a mantener y además va a ser más necesario que nunca porque cada vez va a haber más cosas online, pero esto está forzando a poner muchísimos servicios online que no están preparados para el tema de ciberseguridad, ¿no? Y luego, por ejemplo, todo lo que es el uso de inteligencia artificial y de automatización en la parte médica, en detección de cosas nuevas, en desarrollo de nuevos medicamentos, nuevas vacunas. Es decir, una vez que ya has invertido en la infraestructura y que lo tienes integrado dentro de tu modelo, es bastante factible que permanezca. Y hago especial hincapié en integrarlo. El otro día hablaba con una experta en inteligencia artificial que aplica sus sistemas al tema de medicamentos y me comentaba que una de las cosas que ellos veían es que muchas empresas farmacéuticas estaban haciendo el parité. Es decir, habían dicho que usaban automatismos y tal, pero la realidad es que siguen teniendo su modelo tradicional de toda la vida y luego una pequeña ramita que lo están intentando hacer en digital. Entonces, veremos si algunas de estas cosas permanecen, pero los que lo adopten a saco y sobre todo con los resultados que se están empezando a probar, va a ser un acelerador importante para esa industria. Es decir, todos los que estéis en industrias que no les habían dado oportunidad de probar que efectivamente los automatismos o los modelos predictivos funcionan mejor que lo que había en el establishment, tenéis una oportunidad muy buena de probar esto a día de hoy y ver que funciona y demostrar que funciona. Es decir, esas pruebas antes iban a tardar mucho más tiempo y ahora estas pruebas van a ser mucho más rápidas, van a hacer un fast track de estas pruebas, con lo cual todos los que estéis en ese espacio o queráis meteros en ese espacio es un buen momento para hacerlo. Obviamente, toda la parte de automatización, bueno, de todos los que tengáis temas de supply chains, todo lo que es la cadena de suministro se está volviendo a nivel local. Con lo cual, aquellas startups que estén trabajando en temas de manufacturing, de impresión 3D, de ensamblaje, de robots que permitan hacer ensamblaje o tema de manufactura más rápido o más tal, van a ver probablemente un incremento de los mercados domésticos. Lamentablemente, España es un país que esto no lo ve y sigue sin verlo, ¿vale? Seguimos teniendo un 10 y tantos % del PIB que viene del sector servicios y del turismo, con lo cual, y bueno, tenemos la prueba ahora mismo del gobierno y ni siquiera voy a entrar en siglas porque tanto el gobierno actual como otros gobiernos de otras siglas han hecho exactamente lo mismo. España no es un país en donde se valore el conocimiento, en donde se valore la automatización, ¿vale? Entonces, hay que plantearse si nos vamos a plantear el tema de de traer las cadenas de suministro a nivel local e intentar producir
lo máximo posible, lo más cerca posible, ampliar el radio a Europa y a países en donde están altamente industrializados, como puede ser Alemania, como puede ser algunas partes de Francia, etcétera, ¿vale? Es decir, sobre todo los que tenemos alrededor, norte de Italia, por ejemplo. Es decir, y esto cada vez se está pasando más y va a seguir pasando, ¿vale? Porque la gente va a querer tener controlado esto. Esto también tiene un impacto para aquellos que estáis, por ejemplo, metidos en temas de agrotech o temas de granjas verticales, por ejemplo, sí que se está viendo un rebrote en tema de granja vertical y de la comida, ¿no? Porque al final hay mucha comida que viene de fuera. Si asumimos que va a haber disrupción de la cadena de suministros on and off eventualmente, pensar que, por ejemplo, muchos de nuestros suministros de la comida, sobre todo de frutas y determinadas cosas, vienen de Latinoamérica, y Latinoamérica está ahora mismo como está, y no hay visos a que vaya a estar controlado en los próximos meses, con lo cual, y de nuevo, reitero, partiendo de la hipótesis de que esto puede estar on and off constantemente, hay que ver cómo suplir esas carencias en la cadena de suministros, con lo cual todo lo que sea agricultura de precisión, todo lo que sea granja vertical, todo lo que sea una mejora en el transporte, en la eficiencia en la cadena de suministro de comida, va a tener un impacto importante, ¿vale? Entonces, bueno, si hay alguno que está tocando esos temas, seguir desarrollando por ahí, porque la verdad es que va a tener un impacto importante en los próximos meses. Por lo general, vamos a ver un incremento de menor contacto humano y mayor automatización y robótica de las cosas. Es decir, si yo puedo hacer algo con un robot en lugar de tener que tocarlo, voy a probablemente dejarlo. Sobre todo si tengo en cuenta que no sé si esto va a volver a pasar o no, ¿vale? Entonces, aunque los españoles somos como somos y vamos a seguir teniendo el toque humano y los abrazos y los besos y las copas, es muy factible que haya alguna de estas procesos que ahora se hacían a mano que se mantengan automatizados y que se mantengan por un tema sanitario, ¿eh? O sea, aquí no hablo de temas de eficiencias, sino por un tema sanitario. Oye, si esto podemos hacerlo a distancia, pues vamos a mantenerlo a distancia, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí, sigue siendo un espacio que todo lo que reduzca el contacto humano en los negocios, todos aquellos que tengáis cosas que reduzcan el contacto humano en los negocios, probablemente vais a ver un mercado creciente eventualmente. Bueno, tema del trabajo. Hay una realidad que es obvia, y es que para salir de la recesión que vamos a tener, solo hay una receta, que es reducir costes y hacer lo mismo que hacía antes, con menos gente y con menos dinero. Eso implica por necesidad en prácticamente casi todas las industrias una mayor automatización y una mayor inteligencia en la industria. Y esto es impepinable. O sea, o reduces costes y necesitas menos gente para hacer lo que hacías antes, o no vas a poder sobrevivir. Entonces, todo lo que proporcione, toda startup que proporcione automatismos para conseguir esto, que demuestre reducción de costes, va a tener un futuro muy bueno. De hecho, a nivel de inversión, el otro día lo hablaba con alguien, a nivel de inversión, muchísimos venture capital están metiendo pasta en este tipo de empresas. O bien una empresa que se está automatizando para reducir los costes, o bien una startup que proporciona estos automatismos a terceros, ¿vale? Con lo cual, el dinero ahora mismo de inversión de Venture Capital está metiéndose en todos esos temas de inteligencia artificial aplicada a este tipo de reducción de costes. Todos aquellos que tengáis esto, podáis tener esto y podáis demostrar reducción en costes, ahora mismo, es un mensaje que deberíais estar potenciando mucho a nivel estratégico, ¿vale? Es decir, muchos de vosotros podéis aplicar vuestra tecnología a muchos ámbitos, ¿vale? Y podéis hilvanar una narrativa diferente en función del caso. Es importante que ahora empecéis digamos, a desplazar la narrativa más hacia ese ahorro de costes y poder hacer más cosas con menos gente y con menor contacto humano, ¿vale? Todo esto va a ser cosas que ahora mismo la recepción va a ser bastante buena en el mercado. Esto también implica que va a haber una gran cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo, o bien porque ya no es necesario porque el mercado no lo soporta, o bien no lo soporta temporalmente, o bien
porque en el momento que empezamos a cambiar procesos en industria y en empresas, necesitamos una serie de conocimientos que no están ahí. Esto es lo que Europa y la Comisión Europea lleva tiempo diciendo, el nivel de digitalización de los ciudadanos en Europa sigue siendo muy bajo. Estamos hablando de que hay un tercio de la población europea que no es digital. Un tercio, ¿eh? Estamos hablando de la población europea que son 700 y pico millones de personas. Un tercio. Entonces, esto es un problema estructural y social increíble. Entonces, todas aquellas empresas que ayuden en la educación al reciclaje de personas, que ayuden a reintegrar este tipo de personas en la sociedad, van a tener un valor tremendo. Ya no solamente a nivel social y moral y ético, sino los países van a querer apoyar este tipo de iniciativas porque si no las apoyan, lo que van a tener es un conflicto social tremendo, ¿vale? Y estos conflictos sociales los vamos a ver en los próximos meses / años. Ya los estamos viendo. Si queréis ver el tema de la cacerolada, que es un tema tal vez más político, pero eventualmente vamos a ver que ese tipo de fricción social va a ir tendiendo más hacia un tema estructural, hacia un tema de, oye, me dijiste que me ibas a pagar un ERTE y todavía no tengo dinero, no puedo pagar a mi familia, no puedo dar de comer a mi familia. Todos los indicadores indican la destrucción del estado de bienestar, reitero, no en España, a nivel mundial y especialmente a nivel europeo, y toda la tecnología que nosotros como startup estamos poniendo encima de la mesa va a acelerar esto. Con lo cual, cuidado con las narrativas que contáis y cómo las contáis, porque os podéis dar en una situación, esto a Agustín le gusta mucho cuando hablamos de ello, podéis encontrarse en una situación en donde tengáis a un montón de gente en contra de vuestro producto, porque eso lo que hace es destruir empleo, ¿vale? Entonces, cuidado también cómo construir las narrativas. Dicho eso, aquellos que tengan una narrativa de, oye, mira, vamos a hacer reinserción social, vamos a reintegrar a esta gente en el ciclo de trabajo, por ende, por lo contrario, van a tener también una narrativa social buena, ¿vale? Entonces, bueno, ser conscientes del equilibrio entre estos dos puntos y de quién va a sacar aquí cosas. A nivel online, a nivel de experiencias online, ahora estamos viendo que todo el mundo está usando, pues desde Zoom y un montón de, Hangouts está actualizándose, Microsoft Teams, Slack, todo lo que tenga que ver con trabajo remoto y con colaboración está teniendo una explosión. Dicho eso, es una oportunidad buena para que empiecen a salir herramientas realmente verticalizadas, ¿vale? O sea, ahora mismo usar un Hangout o usar un Zoom para todo no es la solución. Hay determinadas necesidades que se tienen a nivel online en real time, en tiempo real, que no se están cubriendo con las herramientas o que no se cubren del todo bien. Entonces, de igual forma que vimos que a medida que la gente fue siendo más social online, fueron saliendo herramientas específicas, como puede ser Instagram para fotos, ahora tenemos TikTok para clips, que a todo lo llamamos redes social, pero si os fijáis hay una verticalización en torno a un medio o en torno a una dinámica en particular. Lo mismo vamos a ver probablemente con el tema de comunicación online en real time, en tiempo real, ¿vale? Entonces, los que estáis desarrollando temas en tiempo real, plantearos cómo podéis hacer verticalizaciones, porque ahora mismo es un buen momento para ponerlas a prueba y que retengan un poco del mercado. O sea, antes era difícil probar esto porque el comportamiento no estaba ahí, ahora estamos forzando a que ese comportamiento exista por necesidad, lo cual genera una buena oportunidad para que probéis este tipo de cosas, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo un poco mejores experiencias de tiempo real y mejores experiencias de videoconferencia, de teleconferencia. Incluso, por poneros un ejemplo, hace poco estaba mirando cómo estaba evolucionando el tema de las relaciones interpersonales online, ¿no? Un meeting.com o incluso Tinder. Y una de las cosas que ellos comentaban es que estaban viendo que productos que ellos tenían de ligoteo por videoconferencia que nunca habían funcionado antes, ahora de repente estaban teniendo una demanda tremenda y no solo eso, sino que veían que en las zonas donde había habido una desescalada retenían bastante de los usuarios porque ya han creado el comportamiento, ¿no? Entonces,
considerar que estas verticalizaciones de tiempo real de videoconferencias y cosas por el estilo pueden algunas funcionar bien ahora y retener gente ahora. O sea, que si teníais en los planes o proyectado en mente alguna de estas cosas, puede ser un buen momento para probarlo. Lo mismo va a pasar, ahora está pasando un tema a nivel financiero interesante, y es que, no sé si habéis visto las noticias, pero las grandes rondas, las grandes financiaciones que se están haciendo al haberse secado los pozos de inversión grandes, bueno, sabéis que los que conocéis SoftBank se está yendo a tomar por culo a pasos agigantados. No sé si lo último que leí es que las pérdidas que han puesto eran de 16 billones con B de burro. O sea, eso es volatilizar prácticamente el 20% del fondo que tienen o más. Entonces, toda la gente que está invirtiendo en grandes rondas está como en retroceso, y los que están aprovechando el tirón son los bancos y el venture debt. Es decir, se está inyectando mucha deuda en el sistema a unos términos muy, muy buenos. Lo digo porque hay muchas startups y en general tenemos la retórica de que para que una startup se financie, si es que necesita financiación externa, se financie con business angels y con venture capital y con seed investment, pero la realidad es que ahora mismo hay opciones de financiación con créditos y con deuda con términos muchísimo mejores que venture capital. Lo digo porque si estáis en una industria o tenéis números para demostrar relativa estabilidad previo a la pandemia y actualmente en la pandemia más o menos estáis manteniéndoos, es un buen momento para ir al banco y pedir líneas de crédito. Pues las están dando y es dinero prácticamente gratis. De hecho, hay una teoría entre mucha gente en el mundo de la banca de que muchos de estos créditos se van a dar probablemente a fondo perdido, un porcentaje importante. Entonces, sed inteligentes ahora. Si tenéis una buena relación con los bancos o con gente que pueda dar venture debt, es un buen momento para entablar una conversación y ver si podéis acceder a deuda. Esto es algo que antes por los intereses y por lo que se cobraba y por aversión al riesgo no se daba, pero ahora mismo como Europa está inyectando dinero gratis prácticamente y está comprando los defaults, es un momento cojonudo, o sea, cojonudo. Entonces, si tenéis necesidades financieras, es un buen momento para replantearos. Si estáis en fintech y estáis en el otro lado y sois los que dais créditos, es un buen momento también los que tengáis modelos predictivos para vender modelos predictivos de análisis de riesgo, ¿vale? Precisamente como ahora todo se está haciendo online, todo lo que es el Know Your Customer, todo lo que es el onboarding de gente en tema fintech y todo lo que sea el poder analizar la personalidad de los usuarios para poder proporcionar créditos y deuda y cosas por el estilo, es un momento buenísimo para ir a vender vuestros productos, ¿vale? Entonces, si tenéis algún aspecto parecido, es un momento para que salgáis ahí fuera. Bueno, obviamente ahora mismo basar cualquier negocio en advertising es jodido. No voy a decir que es malo, porque hay algunos nichos que están funcionando súper bien. Ahí tenéis Snap, que le ha ido muy bien, y los números que ha puesto ha ido muy bien. Es decir, todo lo que sea un advertising muy targetizado a una audiencia muy controlada o difícil de acceder está funcionando bien, con lo cual si estáis en este campo, darle al tema de anuncios. La gente está metiendo pasta en anuncios. El resto, si tenéis planteando que una parte de vuestro revenue model está basado en anuncios, replantearos esto importantemente, ¿vale? Porque se va a ver afectado por lo menos mínimo de 8 a 15 meses fácil, ¿vale? Y bueno, en general, todos los que estéis en la parte más creativa, a lo mejor que tengáis startups a nivel creativo, se está sufriendo, ¿vale? Todo lo que sea, pues yo qué sé, trabajos de diseño la parte más, pues, ¿qué digo yo? Arte, música, diseño, pero no diseño entendido dentro del negocio, sino gente que hace, pues eso, pintura o diseño digital o ilustración o cosas por el estilo, la gente que son escritores, todo esto, teatro, cosas por el estilo, está sufriendo un impacto grande,
¿vale? Y no está claro cuándo va a recuperarse. Entonces, si tenéis herramientas para ese tipo de cosas, si lo enfocáis a parte de negocio para permitir diseño o composición en remoto, cosas por el estilo, podéis tener una salida, pero cuidado porque es tal vez una de las partes que se habla menos, pero que está sufriendo lo de las que más, ¿vale? Eh, y por último voy así a nivel un poco de sugerencias, ¿no? Como os decía antes, a nivel financiero, si podéis cerrar cuanto antes mejor cerrar, si podéis pillar deuda, coger deuda lo más rápido posible, no, no planteéis que el gobierno os va a ayudar. O sea, si parte de la estrategia es que el gobierno nos va a dar una ayuda en algún momento, ya podéis olvidaros. Agustín, que está conectado, es el director de Policy de la Asociación de Startup y os lo podrá decir cuando queráis, podéis hablar con él. Y pinta muy mal. A nivel España y a nivel Europa en general no están llegando ayudas, se está priorizando otras cosas, como es obvio, lo cual implica que si la infraestructura que teníamos de ayuda pública para startups ya de por sí era frágil, pues ahora todavía más. Eh, por otro lado, temas de rutinas, es decir, hay que cambiar las rutinas, hay que intentar crear rutinas que sean lo más familiares, o sea, que permitan al usuario recordar a situaciones familiares, ¿no? O sea, ahora mismo todo lo que sea un cambio de comportamiento grande va a ser problemático, sobre todo cuando la gente está angustiada porque no puede comer, porque no puede pagar el alquiler o cosas por el estilo. Entonces, todo lo que podamos hacer online que replique algo que teníamos habitualmente en el mundo físico y se parezca a algo familiar, mejor. Por eso os decía que cuando de repente pasamos de que damos clases del colegio de los niños en un entorno físico a un entorno digital y hacemos una réplica exacta, tenemos un problema porque eso no engancha, eso no conecta. Esto es, los que lo hayáis vivido, es el paso, por ejemplo, de la publicidad física a la publicidad digital o el paso del contenido físico, como eran revistas y periódicos, a su evolución nativa digital. Ha habido un cambio importante, ¿no? O sea, inicialmente la gente lo que hacía era poner un PDF y obviamente a medida que pasó el tiempo se fue evolucionando hacia formatos puramente nativos digitales. Aquí va a pasar lo mismo. Entonces, tenéis que aproximaros a lo más familiar, pero en nativo digital. Y no es fácil ni muchísimo menos, ¿no? Pero hay que ir cambiando un poco la rutina. El modelado de datos a día de hoy es fundamental. Si vuestras startups no están usando datos para tomar decisiones, replanteároslo muy rápidamente. Porque a día de hoy, con los cambios de variabilidad que estamos teniendo, y tanto en oferta como en demanda, los shocks, mercados, a nivel político también, por ejemplo, todo el tema geopolítico, cómo está afectando. Ahora mismo estamos a punto de entrar en una guerra a gran escala entre China, Estados Unidos, Japón está atrapado ahí de por medio, Hong Kong, Taiwán, y en muchos casos podemos decir, pero esto no nos afecta, y esto nos afecta a todos, porque todo el comercio mundial pasa por esos canales marítimos controlados por China y Estados Unidos. Con lo cual, si hay una disrupción a nivel global, todo lo que puede ser incluso desde piezas de electrónica, acceso a móviles, todo esto se puede ver, digamos, afectado. Entonces, a nivel político, ese nivel geopolítico tenemos que tenerlo en cuenta y esto se tiene que reflejar en los datos que recogemos de nuestra startup. Es decir, tenemos que poder detectar un cambio de tendencia de consumo o de tracción en nuestros datos lo más rápido posible. Y aunque en general la nueva era, ¿no? O digamos el nuevo estado digital implica que muchos de nosotros ya tenemos analytics, me consta, porque lo veo a diario, que muchas startups tienen analytics y no los usan, y no los ven, y no los entienden, y no lo integran en la toma de decisiones diaria. Entonces, cuidado con esto, porque si hay un momento para empezar a obsesionarse con los números y a hacerse un máster en cómo se va moviendo, aunque sea un punto porcentual los números, es ahora. ¿Vale? Entonces, cuidado si no tenéis datos o siempre habéis dicho, pues deberíamos tener datos de ver esto, ahora es el momento para meterlo. Y
Y bueno, lo voy a dejar aquí y casi lo abro más a... Mira, teníamos aquí preguntilla que ha hecho Sergio. Internacionalizar como forma de afrontar posibles cuarentenas en diferentes países. Eh, Voy a ir de una pregunta típica que me suele hacer la gente y ahora contesto esta. Por ejemplo, tema de internacionalización a través de conferencias, ¿vale? O sea, uno de los puntos más fáciles siempre para hacer internacionalización es me voy a una conferencia a ese país, me veo cómo está el tema, me voy a un evento, lo que sea. Ahora mismo los eventos y conferencias físicas están volatilizados en todo el mundo y no van a volver hasta 2021 como muy pronto, ¿vale? Fundamentalmente, no solamente por las restricciones de juntar un montón de gente bajo un mismo techo, generalmente con poco aire, sino sobre todo por un problema de sponsorship. Es decir, muchas de estas conferencias no hacen dinero por sí solas, con lo cual necesitan de sponsors que les aporten pasta y muchas de estas empresas están recortando sponsorship porque lo que necesitan es dinero para subsistir en su core. Entonces, hasta que no haya un surplus de dinero, es decir, una empresa como Amazon, por ejemplo, sí podría sponsorizar, que ahora mismo tiene cash, una empresa como Apple, etcétera, pero a medida que vayan pasando los meses y se vaya viendo realmente el impacto en los mercados a medio plazo, estos sponsorships se van a ir disminuyendo, no voy a decir desaparecer, pero van a ir disminuyendo. Por lo cual, todo lo que implica una internacionalización a través de ir a un evento físico que voy, conozco a gente y tal, se va a complicar. Y ahora voy a la pregunta como tal. Bueno, Agus, no sé si... quería preguntarte antes de tu opinión sobre estrategias de colaboración con el sector público para startups. Vale, pues ahora contesto y luego hablamos. Pero bueno, contesto, Sergio, primero, internacionalización como forma de afrontar las cuarentenas en diferentes países. El problema ahora mismo es que obviamente la internacionalización tiene que ser en remoto. Es decir, la estrategia de internacionalización la puedes hacer siempre o física o en remoto, ¿vale? No todas las empresas pueden hacer internacionalización en remoto. Y dependiendo de qué geografías, indistintamente de que lo hagas en remoto, siempre vas a necesitar a alguien físicamente ahí ayudándote. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. De hecho, es una forma inteligente ahora mismo de hacer lo que diríamos un hedging. Es decir, no meter todos los huevos en la misma cesta. A nivel estratégico, sería un error para cualquier startup centrarse exclusivamente en un país como España. Es decir, tenéis que empezar a ser capaces de abrir mercados en remoto en la medida de lo posible y sobre todo, tal vez más interesante, encontrar a gente local, dado que vosotros no podéis desplazaros o puede verse interrumpido de forma intermitente, buscar a gente local que os pueda echar una mano para físicamente estar en este país y ayudaros. O bien haciéndose entender el consumo a nivel local, o bien haciendo entender los patrones y por qué no funciona algo. Pensar que la internacionalización no es solamente poner un idioma en la web, ¿vale? Es mucho más profundo que eso, es entender cómo funciona, cuáles son las expectativas de diversas culturas. Os pongo un ejemplo que a lo mejor nada tiene que ver, pero cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la tecnología, pero que se ve muy claramente esto. A mí me gusta muchísimo el té e importo té de distintas partes del mundo, ¿vale? Incluido China y Japón. Y hablando con la gente que exporta té desde China, me decían que estaban teniendo unos problemas gravísimos porque a la hora de mandar los paquetes, los que estáis acostumbrados a recibir paquetes, pues rollo AliExpress, Rakuten o cosas por el estilo, veréis que están tardando todo muchísimo. En algunos casos se están cancelando los pedidos directamente, pero hay un carajal a nivel de logística a nivel mundial tremendo. Entonces, él me decía que en función de los países, el impacto era diferente y sobre todo veía que las culturas de la paciencia a la hora de esperar un paquete que normalmente te tardaba 5 días o 10 días, ahora te tarda 2 meses, eran muy diferentes. Entonces, si vais a internacionalizar, hay que entender y tener en cuenta las distintas expectativas y las distintas culturas, ¿vale? Entonces, eso es difícil asesorarlo desde remoto si no conoces el país o si no has estado viviendo ahí o si no tienes a alguien ahí. Entonces, estratégicamente hablando, es fundamental que vendáis esto fuera.
que no os quedéis solamente en España. O sea, en España vamos a ver un impacto económico grave, y por no decir dantesco, ¿vale? No hay absolutamente ni una sola decisión que se están tomando desde el gobierno y, de nuevo, reitero, no es un tema de siglas, es un tema de, en una situación de emergencia, tomar decisiones a nivel de estímulo económico. No hay ni una de las solas decisiones que se han tomado en España y también os diría casi desde Europa en algunos casos que haga pensar que esto va a ir cojonudamente dentro de poco tiempo. Con lo cual, apostar todo al rojo, apostar todo, bueno, al rojo entendido en la ruleta, ¿vale? Apostar todo a un mismo número, como puede ser un mercado doméstico, es un error. Es un error porque puede que sí que tu sector vaya bien, pero es uno de muchos que van a ir mal, ¿vale? Entonces, la pregunta es cómo hacer esta internacionalización en remoto, ¿vale? Entonces, pues bueno, esa casi podía ser una charla en sí misma, ¿vale? De estrategias. Además, sería interesante ver vuestras propias experiencias, si alguno lo habéis hecho, si conocéis a gente que lo haya hecho, que vayan conectando con eso. Vale, Íñigo dice que la administración no va a ayudar a esos personas meses. ¿Crees que la digitalización no va a estar en el debate público? Vale, contesto a las dos ahora en tema de la conexión público-privada. Ahora mismo hay un problema enorme y lo hemos visto con el tema de los respiradores, lo hemos visto con el tema del desarrollo de los PCR y lo hemos visto con el tema del desarrollo de las vacunas. Y el tema de fondo, que es algo que Agustín y yo hemos hablado muchas veces, es que el gobierno español o la administración pública en España y en otros países europeos, exceptuando, por ejemplo, la americana y exceptuando algunos otros países, no están diseñadas para absorber innovación del sector privado. Es decir, lo que ha estado pasando, está pasando en España, está pasando en Grecia, está pasando en Italia, está pasando en Francia, está pasando en Alemania, el sector privado tiene un nivel de innovación X que cuando se lo da y se lo ofrece a la administración pública no tiene mecanismos diseñados para poder absorberlo en plazos razonables. Entonces, el problema que estamos viendo es que existe la capacidad de usar todas estas nuevas tecnologías, pero como no hay un escenario público de administración pública para absorberlo, se queda parado. Entonces, muchas de las quejas que se están viendo de gente que tiene la capacidad es por esto. Es, oye, yo se lo he ofrecido al gobierno regional, o se lo he ofrecido a este tío, o se lo he ofrecido a este gobierno, y no lo han querido coger. Algunas veces es la propia arrogancia política de no querer cogerlo, pero en muchas otras casas es que no saben cómo absorberlo. Es decir, yo puedo aceptar algo de innovación de una startup, pero ¿qué pasa si esto va mal y mata vidas? ¿Qué pasa si de repente se descubre que hay problemas con un test o que por la propia naturaleza de la innovación, pues de repente empieza a fallar en algún sitio, ¿vale? O empieza a fallar cuando hay escala. Cuando de repente escalas son de un volumen gigante. Claro, pensaros que muchas startups están acostumbrados a probar con 1.000, 2.000, 3.000, 20.000 personas y de repente lo metes a la administración pública y creces de 20.000 a 3 millones de golpe, ¿vale? Entonces, cuando el sistema se cae, si es que se cae, ¿qué pasa con eso? ¿Quién tiene la responsabilidad ahí, ¿vale? Entonces, como no hay un mecanismo para cubrirse el culo a nivel legal o cubrirse el culo a nivel político, no se está absorbiendo. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es cómo podemos ayudar a la administración a rediseñar este tipo de procesos. Porque el problema que hay es que la administración no entiende cómo funciona esto. Y hasta que no entiendan cómo funciona esto, no vamos a poder solucionarlo. Aquí yo lo he hablado con Íñigo, lo he hablado con Sergio, lo he hablado con más gente en Tetuán Valley. Tetuán Valley, por la naturaleza que tiene, siempre ha sido educativo en su base y puede ser un momento crucial a la hora de empezar a aplicar nuestros conocimientos, tanto de la comunidad de Tetuán Valley como Tetuán Valley como organización, para poder mejorar el conocimiento de innovación y de disrupción en la administración pública. El objetivo es un objetivo para ayudarnos a nosotros mismos, obviamente también para formar a la gente, pero para ayudarnos a nosotros mismos en el sentido de que cuanto más sepan y más entiendan esto, más fácil va a ser el poder diseñar protocolos para poder absorber esta innovación desde el punto de vista de la administración pública, ¿vale? Entonces, respondiendo a lo que decía Íñigo,
¿La digitalización va a estar en el debate público? Va a estar en el debate público, obviamente. Y de hecho, Agustín y yo lo hemos hablado, por ejemplo, no hace mucho, que parte de la estrategia de industria debería ir a fomentar la digitalización de de las industrias, tanto el turismo como el automovilismo, como por ejemplo, la energética, etcétera, ¿vale? Entonces, el problema sigue siendo el mismo. Hasta que no haya mecanismos para poder escalar esa digitalización, tenemos un problema. Y es que startups como nosotros no vamos a poder acceder ahí porque los contratos los van a ganar los que han ganado históricamente los CDTs, ¿no? Que son pues los Indras, los General Electric, los bla bla bla, los Telefónica, etcétera. Que no hay nada malo con ello, pero el problema es que al final no tienes un espectro grande para elegir soluciones. Entonces, la digitalización va a estar en el debate público, pero eventualmente ese debate va a empezar a ser negativo. Es decir, a medida que las industrias van digitalizando cosas, van a ir poniendo a gente en la calle. Esta es la consecuencia inmediata de esto. Entonces, cuando eso suceda, vamos a ver qué pasa en el debate público, porque, digamos, está reñido el ser eficiente en los negocios, está reñido con el impacto en el tejido social y la percepción pública. Entonces, al final es lo que estamos viendo ahora mismo en España, pero es que está pasando en todos los países. ¿Cómo me desmarco creando una política pública que estimule esto, al mismo tiempo que no pierdo rédito político porque me vean como una persona que está destruyendo empleo? ¿Vale? Y no hay no hay una respuesta buena a esto. Al final alguien va a tener que tomar la decisión cuando la mierda le pegue al ventilador y le va a pegar al ventilador, y cuando toquemos fondo, que todavía no estamos ni viendo el fondo, veremos cómo evoluciona ese debate. Pero es complicado, ¿eh? Es un debate complicado. No sé si tenéis alguna otra preguntilla, alguien más se quiere animar. He intentado tocar muchos temas, ¿vale? Aquí se puede hablar de mucho. Tal vez un tema en general que, tal vez por la parte que me toca, siempre lo digo, es importante que empecéis a cambiar el mensaje o la narrativa de vuestras startups, ¿vale? Es lo que decía. Ahora es importante que si estáis buscando una ronda, o estáis buscando financiación, o estáis buscando un partnership o cosas así, que empecéis a reenfocar la narrativa eh, para hacer hincapié en eso: reducción de costes, automatización, menor interacción humana, mayor velocidad para volver al negocio. Es decir, todos estos mensajes son importantes y están empezando a ser importantes. Y más si estáis levantando financiación, el poder decirle a un inversor: oye, mira, es que mi tecnología se está usando en 5 industrias y están consiguiendo reabrir mucho más rápido que antes. Pues eso es el típico mensaje que un inversor sí que quiere estar escuchando ahora mismo. Y lo dicho, no sé si alguien más quiere preguntar algo, algo en particular que les toque, o simplemente compartir vuestra opinión. Si yo quiero que esto sea algo que podamos entre todos charlar sobre el tema. ¿Nadie? ¿No se anima nadie? ¿Sabéis todos a tomar el café? Vale, bueno, si no, lo que podemos hacer es, voy a pasar por aquí tanto la web de Teto, donde tenemos todas las sesiones grabadas, y estará esta también, como el LinkedIn de Alex. Así, cualquier cosa que le queráis preguntar, no sé si el LinkedIn lo utiliza mucho, si no Twitter o Sí, algo, pero bueno, sí. ahí tenéis el LinkedIn y estáis en contacto con él. Nada, Alex, muchísimas gracias por compartir la mañana con nosotros. Y la verdad que, bueno, es un tema muy, muy, muy interesante, muy denso, y como he dicho, al final es complicado. Así que es verdad que podríamos A estar ver, hablando aquí. claro, a ver, el problema con esto, y de hecho me lo dijo luego también gente cuando hice una sesión parecida hace un mes o por ahí, es que hay muchas piezas. O sea, yo como estratega, cuando estás analizando todo esto, a mí, que estoy acostumbrado a ver esto, a veces
overwhelming, ¿no? Es demasiada información la que tengo que manejar con muchísimas piezas que se están moviendo, ya no mensualmente, o sea, se está moviendo cada 24 horas, tienes una cosa distinta que cambia el ejercicio, ¿no? Y cansa a nivel mental. Al final, hace poco leí una definición muy buena de censura, ¿no? Y decían, antiguamente la censura era restringir el acceso a la información. A día de hoy la censura es el meter Todo. demasiada información. Claro, entonces la gente se cansa y entonces en cuanto te cansas te quedas con la primera parte de lo que te han dicho y ya no tengo energía para poder mirar esto. Entonces, eso es una sesión densa en el sentido de que he intentado tocar un poco todo para que a cada uno que esté en su sector pues vea si le puede afectar o no, ¿no? Entonces, pero vamos, encantado de si tenéis preguntas individuales y queréis comentar algo, encantado de seguir elaborando, de seguir desarrollando líneas verticales. Sí, 100%. Pues eso, nada, muchas gracias y muchas gracias también a todos los que habéis estado aquí en otra sesión más. Ya, como sabéis, las dejamos grabadas porque al final sí que es verdad que hay veces que hay puntos que queremos repasar y tal y creemos que es interesante que puedan estar grabados, que las compartáis con gente que a lo mejor ahora mismo pues, están en una REU o no pueden o lo que sea y que en cualquier momento pues pueden acceder a la sesión. Y Alex, muchísimas gracias. Nada, un placer como siempre y encantado de veros a todos y ver que estamos todos por lo menos cuerdos por ahora. Sí, 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 por ahí, exactamente, total. Muy bueno. Perfecto. Pues nada, chicos, un placer. Hasta Muchísimas luego. gracias a todos por compartir esta hora.